Bueno, articulaciones. Con la excepción del hueso hialino, ¿se acuerdan? ¿Cuál era? ¿Dónde estaba ubicado? Hueso hialino, ¿cuál era? Que era bastante particular porque no estaba articulado con, no estaba unido ni articulado con ningún otro hueso. ¿El de la cara era? El que está por debajo de la mandíbula. Sí. Exceptuando ese ¿No es hueso. el hioides, profe? Uy, sí, tenés razón. ¿Y yo qué dije? Hialino. Hialino. Me equivoqué con el cartílago hialino, que es lo que vamos a ver ahora. Perdón, hueso hioides de la mandíbula. Excelente, Nico. Porque estaba leyendo cartílago hialino hace media hora. Que es lo que el cartílago que más abunda, que vamos a hablar bastante porque es lo que más abunda en lo que son las articulaciones. Bueno, con el hueso hioides, perdón, exceptuando ese hueso, todos los huesos están unidos o están articulados entre sí. ¿Sí? ¿Qué es una articulación? Es el lugar donde se va a formar, donde se va a unir un hueso con otro hueso, con o sin movimiento. ¿Sí? Eso es diferente. Después vemos si se mueve o no se mueve esa articulación. Pero sería como un punto de contacto entre huesos, entre cartílagos y hasta entre dientes. ¿Sí? Hasta los dientes, entre los dientes hay articulaciones. Eso sería el concepto de lo que es una articulación. ¿Bien? ¿Qué es la artrología? La artrología es la ciencia que va a estudiar las articulaciones. ¿Bien? Artro viene de articulaciones, logía, estudio, artrología, estudio o ciencia que estudia las articulaciones. Y lo van a comparar o lo van a relacionar con lo que es la kinesiología. Obviamente todo el mundo sabe lo que es un kinesiólogo. Kine, movimiento, logía, estudio del movimiento. ¿Bien? Va a ser la ciencia que va a estudiar los mecanismos de acción, ¿sí? Y además, no solo eso va a estudiar, sino que va a estudiar los componentes o los elementos que constituyen dicha articulación. ¿Sí? Nosotros vamos a encontrar como regla general estos tres conceptos, en donde dice que las articulaciones, no importa si no lo entienden, con el correr de los minutos lo van a ir entendiendo. Pero no se pueden olvidar estos tres puntos bastante salientes, en donde dice que las articulaciones fibrosas son inmóviles, son siempre inmóviles, ¿sí? Que no se van a mover. Que las articulaciones sinoviales pueden moverse libremente. ¿Bien? Y que las articulaciones cartilaginosas en su mayoría son anfiartrosis. ¿Qué es todo esto? Ahora después lo vamos a explicar, quédense tranquilos. ¿Bien? Pero como regla general, anoten esto, memoricen. ¿Sí? Las cartilaginosas, ¿qué son, profe? No le... Anfiartrosis. Tenemos acinartrosis, tenemos diartrosis y tenemos anfiartrosis. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuál se mueve y cuál no. Pero con regla general, estos tres puntos que son muy importantes para una futura comprensión de lo que es la clasificación de las articulaciones. Bien. Continuamos. Nosotros, cuando definí recién articulación, dije que era una unión, ¿sí? O era un punto de contacto. Pero ¿cómo se forma esta unión? Se puede llegar a formar... Matías Rubio. Se puede llegar a formar a través de estos cuatro contenidos de las articulaciones, ¿sí? Sí, son estructuras. Con presencia de tejido fibroso, con fibrocartílago, con cartílago hialino, ahí está, Nico, mi error, ¿sí? Y con lo que es la cavidad sinovial. ¿Sí?
¿Qué es el tejido fibroso? Primero y principal, tenemos que saber que los tejidos, que los ligamentos o que los tendones están formados por este tipo de tejido que es el tejido fibroso, ¿sí? Que su función principal de este tejido va a ser unir movimientos articulares y además de unirlos los va a limitar, ¿sí? Va a limitar el movimiento excesivo para no hacer macanas. Que el tejido fibroso se puede llegar a dividir en dos, en tejido fibroso blanco o tejido fibroso amarillo, y que está compuesto por tejido conectivo denso, ¿sí? Y por cartílago hialino. Entonces, ¿qué es el tejido fibroso, profe? Es una sustancia con características que forman a través de cartílago hialino y a través de tejido conectivo denso. Estoy definiendo tejido fibroso. Ahora después vemos cuáles son las articulaciones que están compuestas por este tejido. ¿Se va entendiendo? Tejido conectivo, ¿qué más? Tejido conectivo denso y cartílago hialino. Ahora lo vamos a definir. ¿Qué es el fibrocartílago? Es un tejido que está compuesto por unas células bastante especializadas en las articulaciones, ¿sí? Que también van a permitir dichas células y este compuesto en general limitar esa movilidad articular. Yo les voy a mostrar después lo importante que es la movilidad articular. Bien, después. ¿Sí? Se va a formar, ¿cómo se forma este fibrocartílago? Por la unión de cartílago hialino y por la unión de tejido fibroso. Empiecen a memorizar y empiecen porque les voy a llenar de conceptos, de palabritas bastante nuevas y confusas, ¿sí? Son muchas palabras. Profe, ¿se forman por qué? Bien, el fibrocartílago se forma, la palabra lo dice, por cartílago hialino y por tejido fibroso. ¿Sí? Y tiene la característica de que es menos elástico que el cartílago hialino, que ahora lo vamos a definir. ¿Qué es el cartílago hialino? Es el más abundante de todos los cartílagos que tenemos. ¿Puede repetir que había dicho es menos elástico que? Que el cartílago hialino, el fibrocartílago. Y ahora estamos con cartílago hialino, que es el más abundante, es el más común. Y está compuesto principalmente por colágeno. Por colágeno tipo 2. ¿Qué es el colágeno? ¿Quién sabe? ¿Tiene que ver con las articulaciones para que se lubrique, digamos? No, Eso no es el líquido sinovial. Excelente. ¿Qué Me es, equivoqué. qué es el colágeno? ¿Una proteína? Excelente. La proteína más abundante que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Sí? Este cartílago está compuesto por colágeno tipo 2. ¿Sí? Un tipo de colágeno. Es bien elástico porque está compuesto además por fibras que son elásticas. Y además este cartílago tiene condrocitos. Condrocitos es un tipo de células. Entonces, ¿cómo está compuesto el cartílago hialino? Por fibras elásticas, está compuesto por el colágeno y está compuesto por condrocitos. ¿Se va entendiendo toda esta maraña? Obviamente abajo están las 4 fotitos que no dicen nada, pero bueno, o dicen mucho para el que quiera leer una fotito. Y por último, una articulación puede estar unida por lo que es la cavidad sinovial. Si yo hubiese puesto ahí cápsula articular o líquido sinovial, están relacionados y está bien.
¿Y qué es la cavidad sinovial? La parte sinovial viene de lo que es, como decía Emi, del líquido sinovial, ¿sí? Y la cavidad ya lo hemos explicado, lo que es una cavidad es como una fosita, en donde este tipo de cavidad sinovial es característico de articulaciones de la diartrosis, ¿sí? De tipo de diartrosis. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de articulaciones, si tiene cavidad sinovial, ¿se mueven o son inmóviles? Se mueven. Se mueven libremente. Excelente. ¿Dónde vamos a tener líquido sinovial? En las articulaciones principalmente del esqueleto appendicular, básicamente de los miembros superiores e inferiores, ¿sí? Nosotros sabemos que en la rodilla tenemos líquido sinovial, que se puede llegar a inflamar o no. Y ese líquido sinovial está bastante compuesto por muchos nutrientes, en donde esos nutrientes hacen que van a proteger a nuestra rodilla en este caso. ¿Cómo se forma una articulación o cómo está unido entre hueso y hueso? Con todos estos elementos que les acabo de presentar. ¿Venimos bien? ¿Se va entendiendo? Bien. Vamos a lo que son las funciones. Si no me equivoco, la próxima foto. Funciones. Yo no le voy a agregar nada más de lo que dice acá. Intenté buscar en varios libros y encontré estas funciones articulares. ¿Pero de qué tipo, profe? En forma global, ¿sí? No son ni semimóviles, ni poco móviles, ni articulaciones móviles. Son en general que van a mantener la postura y nuestro equilibrio, van a permitir la locomoción y la movilidad de los huesos, van a permitir el crecimiento de esa articulación, por ende el crecimiento óseo, van a mantener los huesos firmes, van a unir diversos huesos, eso es más de lo mismo, quizás esa no vaya, va a permitir la resistencia y la absorción de fuerza, ¿sí? Si hay traumatismos o hay, por el mismo movimiento, la articulación va absorbiendo y va resistiendo fuerzas, esto va a permitir, sería una función, y van a otorgar flexibilidad, ¿sí? 6 funciones principales, que son todas importantes, la de unir diversos huesos, sáquenla, esa puede llegar a ser un concepto, una definición de lo que es la articulación. Pero todos los demás son verbos o funciones que van a ser las articulaciones en forma global. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? No nos metimos con lo más lindo todavía, ¿eh? Profe, ¿puedes repetir la cavidad sinovial que era? La cavidad sinovial es lo siguiente. Está compuesto por la cavidad, ¿sí? Una cavidad era una fosa, y por lo sinovial viene de lo que es un líquido sinovial. El líquido sinovial es un líquido en donde que está compuesto principalmente por nutrientes, en donde le van a dar vida o van a mantener sano a nuestra articulación o a nuestro hueso, ¿sí? Y la cavidad articular, sí, también se puede decir, o la cavidad sinovial en este caso, son características de articulaciones del tipo diartrosis, características de articulaciones móviles. Todas las articulaciones móviles tienen este y 2 o 3 conceptos más que ahora los vamos a ver. ¿Sí, Facu? Creo que fue Facu el que me preguntó. No, yo, profe, Franco. Ah, justo Facu estaba con el cosito amarillo. No sé quién me preguntó, ¿quedó claro? Sí, profe. Bien. Bueno, préstenme atención acá, que acá empieza el lío. Nosotros vamos a ver 2 tipos de clasificaciones, que además
esos dos tipos de clasificaciones tienen subdivisiones. ¿Sí? ¿Cómo se pueden clasificar las articulaciones? Desde lo funcional, ¿sí? O desde lo estructural. Desde lo funcional, que es la primera foto, es según el tipo de movimiento que permiten realizar dichas articulaciones. ¿Sí? Podemos encontrar desde lo funcional la sinartrosis, que no tiene movimiento, y hay ejemplos, por ejemplo, de articulación de los dientes con el maxilar. La anfiartrosis, escaso movimiento, ¿sí? Que puede ser la sínfisis del pubis. O la diartrosis, movimiento completo, que puede ser la articulación tibio-peroné o la articulación de la rodilla. ¿Bien? ¿Sí o no? Bien. Bien. Sí. Por otro lado, desde la estructura, ¿sí? ¿Qué puede ser? Una articulación fibrosa, que quiere decir sin movimiento, en donde está involucrado los huesos del cráneo y los huesos de la cara, esto lo vamos a ver más detenidamente, ¿eh? Puede ser y acá estoy involucrando ya lo que vimos recién, ¿sí? Esos contenidos en cual estaban unidos los huesos. Puede ser cartilaginosa, con algo de movimiento. ¿Bien? ¿Qué son estos? ¿Qué dibujo es este? Vértebras. Excelente. Y puede ser articulaciones sinoviales con movimientos totalmente completos. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Repito. Y a partir de acá empieza a haber un montón de palabras que necesito que vayan relacionando y que vayan prestando atención a cada una de las... Acuérdense que la anatomía es descriptiva, ¿sí? Y que por momento lo van a tener que estudiar de memoria. Bueno, vamos con la primera, a ver. Vamos con lo que son las articulaciones fijas, que es sinónimo de sinartrosis. ¿Sí? Fíjense, yo pongo articulaciones fijas o articulaciones sinartrosis o articulaciones, esperen, perdón, vuelvo, o articulaciones fibrosas. Todo eso son sinónimos. ¿Sí? Yo necesito que entiendan esta parte. Si yo digo articulación fija, articulación inmóvil, sin artrosis, o articulación, fíjense, fibrosa, es exactamente lo mismo. Quiere decir que la articulación carece de movimiento. ¿Se entiende? Profe, pero me estás volviendo loco. Y sí, es así. Y encima tiene más, la articulación fija la podemos encontrar también en los libros como articulación rígida o como articulación inmóvil. Acuérdense que la regla, fíjense la regla general, miren, vuelvo, los estoy volviendo loco, pero va a ser así. Fíjense, articulaciones fibrosas son inmóviles. Estamos en esta, ¿eh? Que las articulaciones fibrosas son inmóviles. Entonces, yo la voy a meter acá. Que después vamos a ver, fíjense, que acá sigue. Yo, para que lo vayan entendiendo, puse verde las dos primeras. ¿Bien? Si yo digo que es una articulación fija, voy a decir que la clase es funcional y no es estructural. Si diría estructural, diría la que sigue. Que está compuesto por huesos de la cara, o donde podemos encontrar estas articulaciones, en los huesos de la cara o en el cráneo, que carecen totalmente de movimiento, que nos competen con respecto al esqueleto axial, acuérdense, ¿sí? Si hablamos de los dos tipos de esqueleto, van a estar en el esqueleto axial. Y es una articulación de tipo sinartrosis. ¿Sí? Y este tipo de articulaciones va a estar representada en superficies articulares como son los bordes articulares.
que al principio van a ser cartilaginosos y después se van endureciendo hasta formar una unión totalmente compacta. ¿Bien? ¿Qué más? Ahora después vamos a ver ejemplos. Pero esperen. ¿Quedó claro esta parte? ¿Puede repetir ese último pedacito? Superficie Sí. articular. Que al Como- principio, en edades tempranas, estos huesos, ¿sí?, tenían algo de movimiento y a medida que van pasando los años, se fusionan totalmente y quedan inmóviles. Al principio tienen tejido cartilaginoso, después ese tejido cartilaginoso va desapareciendo, va disminuyendo, ¿sí?, hasta formar lo que viene ahora. ¿Bien? ¿Continuamos, chicos? Bueno, continuamos. Si no hay... Esperen que encuentre el pulsor. Verde con verde es exactamente lo mismo. Otra foto en donde me indica huesos faciales o huesos craneales. Si yo digo que la articulación fibrosa, si yo pongo articulaciones fibrosas, ¿es clase funcional? No, es desde la clase estructural. ¿Bien? ¿Por qué desde la clase estructural? Porque tiene características anatómicas. ¿Bien hasta acá? Que ya están unidas por tejido fibroso. Que ya están unidas por tejido fibroso. Que carecen de cavidad sinovial, además de carecer de movimiento, no tienen cavidad sinovial y tampoco tienen cartílago. Dijimos que eran cartilaginosas al principio, ahora ya es algo de tejido fibroso. ¿Sí? Que son, en la mayoría son inmóviles, exceptuando el segundo tipo que dice ahí, sindesmosis, que ese tiene algo de movimiento. ¿Los estoy volviendo loco? Bastante. Y saben lo que se les viene. Gracias. Bueno. ¿Y por qué no es el otro? A ver, esperen. Profe, exceptuando que... La sindesmosis. Ahí va, ahí vuelvo. Gracias. No, por favor. ¿Bien? Carecen de cavidad sinovial y de cartílago, unido por tejido. Dentro de las articulaciones fibrosas vamos a encontrar tres tipos. Vamos con la sutura, que es la primera. ¿Qué dice la sutura? ¿Dónde encontramos suturas? En el cráneo. En el cráneo. Suturas craneales. Excelente. Según la configuración de las superficies articulares, se van a clasificar en dentadas, armónicas, escamosas y esquindileses. Además, esas tienen nombres o tienen sinónimos para su alegría. ¿Sí? A ver si sí. Esperen, ¿eh? No, perdón, Bueno, son sin artrosis. Uno de los ejemplos es la sutura coronal del hueso frontal y del hueso parietal. Y a partir de ahora empieza una actividad para ustedes, es poner otro ejemplo que no haya puesto yo a partir de ahora, de todos los tipos de articulaciones que le voy a ir dando. ¿Sí? Yo empecé con un ejemplo de articulación fibrosa, tipo de sutura coronal del hueso frontal y parietal. ¿Sí? Ustedes en sus cuadernos, cuando volvamos el próximo viernes, me van a decir qué tipo de articulación, otro ejemplo de articulación. Esa es la actividad para ustedes. Vamos con dentadas. Dentadas o también la pueden encontrar como cerradas, pero cerradas con S. ¿Qué estás diciendo, profe? Sí, cerradas con S porque viene de la parte de cierras. Una característica de este tipo de articulación, me siguen, ¿no? Si yo estuviese en el pizarrón, articulación fibrosa, tres tipos, saco tres flechas.
pongo sutura al principio y a partir de sutura saco otras 4 flechas. ¿Sí? Subclasificaciones. Y estamos en dentadas. Dijimos que las podemos encontrar como dentadas o cerradas, con S que viene de sierras, y como que presentan una forma en donde van como que de dientes, ¿sí? Que se van encajando uno con otro. Un ejemplo de esto es la articulación interparietal o occipito parietal, huesos del cráneo, ¿sí? ¿Cómo es la articulación? Occipito parietal o interparietal. Eso. Involucro los parietales, involucro los occipitales. ¿Bien? Segundo, no sé cuánto, ya me entendieron, se llama armónicas o también la pueden encontrar como planas. ¿Por qué planas? Porque ya pasó 10 minutos. Porque presentan forma plana, presentan una forma lisita y se articulan perfectamente, ¿sí? Tienen 100% de perfección. Por ejemplo, la articulación de los huesos nasales. Que esa articulación se llama articulación nasomaxilar. ¿Bien? Vamos a la tercera subclasificación. Se llaman escamosas o biseladas. ¿Y por qué se llaman? La pueden encontrar como escamosas o biseladas con B larga. Porque se van uniendo como en forma de escamas, como escamas de los pescados. Se articulan como escamas, como que están colocadas, o como las tejas, quieren llamarlo una arriba de la otra. ¿Sí? Y ahí un ejemplo de lo que es este tipo de articulación es el temporoparietal. La articulación temporoparietal. ¿Orales o parietales? ¿Cómo era el ejemplo? Articulación temporoparietal. ¿Sí? Y por último, esquindilesis es la última tipo de articulación de lo que es la sutura. Un ejemplo es la articulación del vómer con los maxilares. Y acá dicen los libros que este tipo de articulación como que se articula o se une como en forma de ranura. Esa es la característica principal. ¿Sí? Como una ranura y también hay como un encastre perfecto. ¿Bien? Segundo tipo de articulación fibrosa. Nos vamos a la sindesmosis. ¿Bien? ¿Voy muy rápido? ¿Estamos bien? Bueno, escuchen. Está bueno porque me contestaron rápido. Son fibras conectoras. Tienen la característica principal que son fibras conectoras más largas, si tengo que comparar con la de las suturas. Sindes viene de bandas. No es tan rígida, tienen mayor elasticidad, tienen más elasticidad que las primeras. Y se puede llegar a considerar anfiartrosis, y no sinartrosis. Anfiartrosis con algo de movimiento. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la mayoría de las articulaciones fibrosas son inmóviles, exceptuando esta?
distalmente podemos encontrar un ejemplo en la articulación tibio-peroné. ¿Sí? Y tienen un poquito más de distancia entre hueso y hueso en relación a la sutura. Y pueden llegar a estar unidas como fibras, con fibras o con cierto tipo de ligamento, en forma ligamentaria o en forma fibrosa. ¿Bien? Acuérdense que estamos definiendo el primer tipo de articulación: fija, rígida, inmóvil y fibrosa. ¿Bien? Y por último, este tipo de articulación es como un enchufe con las tres patitas, ¿sí? Tiene esa forma. Ahí otros libros pusieron como unir con cerrojo. Vuelve a ser sin artrosis y está muy, muy presente en lo que es la dentadura. ¿Sí? Una articulación, como puse ahí abajo, es un ejemplo alvéolo dentario, ¿sí? Entre la raíz del diente y la mandíbula, o el maxilar inferior, como quieran llamarlo. Que también hay ligamentos, ¿sí? O también hay tejido fibroso. Bueno, acabamos de terminar de definir, vuelvo para atrás, las articulaciones fibrosas, que existían 3 tipos que son estas. ¿Bien? ¿Se va entendiendo, chicos? ¿O se perdieron? ¿O tienen un quilombo bárbaro de palabras? Muchos nombres, pero se entiende, creo. Mucho nombre, pero se entiende. Bueno. Sí, entenderse se entiende. Pero... Eso está bueno. Vamos al segundo tipo, que sería el de la mitad, que se mueve, hay un movimiento, pero es limitado. ¿Sí? Que los podemos encontrar como articulaciones, este es más tranquilo. Como articulaciones semimóviles, no hay tanto palabrerío, ¿sí? No hay tantos conceptos. El tercero que se viene, sí. O articulaciones anfiartrosis. ¿Sí? ¿Dónde encontramos este tipo de articulaciones? Principalmente, o la mayoría, en la columna vertebral, perteneciente a lo que es el esqueleto axial. Después dice que están separados por placas de tejido cartilaginoso. Era como la foto, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y tienen poquito movimiento. Introducción. ¿Con qué vamos a relacionarlo? Desde la clase estructural, son articulaciones cartilaginosas. Celeste con celeste, ¿bien? El anterior era verde-verde. Semimóvil, articulaciones cartilaginosas. No poseen cavidad sinovial porque no son movibles, no son móviles. Están unidos por cartílago hialino o por fibrocartílago, ya lo habíamos conceptuado. Y según el tipo de cartílago, podemos subdividirlas en esas 2 palabras. Sincóndrosis y sínfisis. Ya les tiene que sonar la segunda, sínfisis de Puby, ya lo habíamos hablado. No sé si se acuerdan. Pero estamos en el segundo tipo, articulaciones cartilaginosas. ¿Bien? Vamos, ¿qué más? Bueno. Sí, perdón, estaba definiendo la escena. Bueno, vamos con la primera. ¿Qué dice? Que sincondrosis. Que condro viene de cartílago, de la palabra cartílago.
que está compuesta por cartílago hialino. Que al principio, ¿sí?, se forma, es sincóndrosis, y a medida que van pasando el tiempo y en la vejez, se termina de fusionar, se termina el movimiento, y ese concepto se llama sinostosis. ¿Bien? Sería como que cuando la placa epifisaria o la placa de crecimiento detiene el crecimiento longitudinal del hueso, ¿sí?, empieza a llamarse sinostosis. Una característica principal es, vuelvo para atrás, que va a permitir el crecimiento longitudinal del hueso. ¿Sí? Un ejemplo de este tipo de articulación es la articulación de la primera costilla con el cuerpo, con el manubrio external. ¿Sí? Ahí está la foto, con la primera costilla con el esternón. Y está unido por